10:22 de la mañana, continuamos con más en Nuestro Mundo. Vamos a hablar de impostores, de usurpadores. No, señores, vamos a platicar con Andrea Corzo acerca del síndrome del impostor. Ella es psicóloga y nos acompaña para poder conocer un poquito más acerca de este tema. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, gracias. Emocionada de estar aquí hablando del tema. Muchas gracias. A ver, cuéntanos un poquito qué es exactamente el síndrome del impostor. El síndrome del impostor no es un diagnóstico ni trastorno como tal. A veces uno escucha síndrome y dice, alarán, estoy enferma de algo. Pero no, es realmente este fenómeno que tal vez muchas personas que estén escuchando se pueden identificar, que es la sensación como que todo lo que yo estoy logrando es por suerte, porque estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y no realmente por mis logros como tal. Entonces, se refiere más que todo a esta inseguridad de poder conectar con mis logros y sentir, por eso se llama el síndrome del impostor, como que soy una impostora, que estoy engañando a las personas. Esto sucede muchísimo en los temas laborales. Por ejemplo, que yo diera una conferencia. Claro. Y sintiera como que realmente estoy fingiendo o que estoy dando a entender que conozco más del tema de lo que realmente sucede. Eso pasa mucho, como te digo, en términos muy laborales y sobre todo a mujeres. Qué interesante. Y llega un punto donde quizás se convierte en un como autosabotaje, ¿me equivoco? Sí, totalmente. Ese es uno de los riesgos en los que el síndrome del impostor puede como complicar la situación, porque aquí entra el término de la profecía autocumplida. No sé si lo has escuchado alguna vez, que es yo creo tanto algo que termino manipulando de cierta forma la situación para que se confirme eso. Entonces yo digo, realmente no sé el tema, me pongo nerviosa y termino sintiéndome no en la capacidad de poder dar esa conferencia, en el ejemplo que te estaba dando. Definitivamente. Y es que resulta que de pronto ahí tenemos que tener más herramientas, sí. Y qué mejor que con apoyo profesional para poder fomentar nuestra seguridad, ¿verdad? Porque a veces podemos dominar perfectamente un tema, pero quizás un pánico escénico, alguna inseguridad o algún trauma, alguna herida de infancia puede que, que nos limite. ¿Qué herramientas podríamos tener al tener ayuda profesional para poder evitar ese autosabotaje que tenemos, que en realidad nos va a afectar no solamente en nuestra vida profesional, sino también con nuestra familia en algún momento? Sí, realmente las herramientas van a depender un poquito de dónde viene, porque este síndrome del impostor, que se volvió muy famoso en los últimos años, tiene que ver mucho con como estos mandatos impuestos por la sociedad y la generación de ser súper productivos, de ser perfectos. También hay que analizar nuestra historia personal, ¿verdad? En donde me han comparado, en donde he recibido estos mandatos de perfección, en donde no me permito fallar, que como ser humano es parte de la definición y de lo que voy a tener que hacer. Entonces, mucho autocuestionamiento sería la herramienta principal para ver de dónde viene. Tal vez ese mandato viene de algo familiar, ¿verdad? Me compararon mucho con mis hermanos, o me compararon con mis primos, o me compararon con los sueños que tenían mis papás o mis figuras primarias, por ejemplo. Y desde ahí como ir practicando más la autocompasión, porque lo que sucede con este síndrome del impostor es que hay una perfección buscada tan alta, ¿verdad? Hay como este perfeccionismo que hace que yo sea muy autocrítica y que nunca logra alcanzar eso. Entonces me hace sentir insegura y dudo de mi capacidad. Claro, y podemos estar disfrutando de distintas etapas de nuestra vida, sin embargo, por el hecho de estar afanadas o afanados en nuestra perfección, no disfrutamos de todas las bendiciones que Dios nos da, pues día con día. Claro. Andrea, por otro lado, este síndrome del impostor, ¿cómo lo podemos detectar? Porque a veces somos tan inseguros, todos tenemos nuestras inseguridades definitivamente, que decimos, ay, ¿será que sí puedo tener? ¿O será que yo? O sea, realmente a veces somos inseguros hasta para detectarnos algo. Sí, justo eso, ¿verdad? Ajá. A veces la inseguridad se va a manifestar de distintas formas, pero, por ejemplo, cuando a alguien le cuesta mucho recibir cumplidos, por ejemplo, que después de esta entrevista venga alguien y me diga, ¡hala, qué bien lo hiciste! Y yo, no, pude haber hecho mejor esto, como no manejé bien este tema o algo así. Cuando a uno le cuesta mucho recibir esa retroalimentación positiva, quizás si hay un síndrome del impostor que se está como construyendo, o cuando uno nunca logra sentirse satisfecho de los logros. Apunta. ¿Verdad? Como de, ¡hala, qué bien lo hice! O qué bueno que conseguí este ascenso, qué bueno que conseguí tal cosa. Esa dificultad y ese diálogo interno que uno puede decir siempre, me faltó esto o me falta esto, sí, pero lo pude haber hecho mejor.
ahí hay que tener mucho ojo porque nos está hablando de este diálogo interno muy autocrítico que fomenta este síndrome del impostor. Wow, definitivamente acabo de detectar que también tengo el síndrome del impostor y creo que todos podemos buscar como esa ayuda profesional, ese apoyo, y que mejor que con Andrea Corzo. Gracias por enseñarnos, Andrea, y bueno, lo mejor es reconocer que de pronto podemos necesitar apoyo y que mejor que contar con la asesoría profesional. Continuamos con mucho más en Nuestro Mundo.